reflexiones. Un momento que cambiará tu vida. Con el pastor Enrique Gómez. Toda venda, toda ceguera, para que todos estemos en una victoria súper gigante y la fe se multiplique. Por eso, cuando los discípulos, Juan capítulo 1, versos 41 y 42, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Qué maravilloso. Como dice la Escritura, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Por eso, hermanos, vemos las conversiones. El trabajo de los hermanos. También el trabajo que hace la radio, la televisión, compartiendo. Ahí vemos la gente llegando a los pies del Señor Jesús. Que nos toca orar día y noche. Que nos toca compartir, hermanos, los testimonios, el poder de Dios, el amor de Dios, la gloria de Dios. Pero ahí estamos viendo los frutos. Y qué lindo, hermano, que usted en este clamor invite a su familia. No deje que ellos te lleven a la impiedad. Hay que tener un cuidado. Porque primero, para muchos les parece cosa extraña que usted ya no participe del pecado, que ya usted no esté en parrandas, en fiestas, en orgías. Para ellos es algo delicado, porque creen que usted le lavaron la cabeza cuando el Señor Jesús te limpió del pecado y la maldad. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. El poder de la sangre de Cristo. Por eso, mi estimado hermano, aquí vemos, halló primero a su hermano Simón. ¿Qué le compartió? Le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Le trajo a Jesús. Mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces ya entra a la familia de Dios. Y ese cambio, ese ejemplo, ese testimonio. Por eso, hermano, no debemos cargarnos. Dios nos hizo libres del mundo. Ten cuidado. ¿Qué dice la Escritura? Que oramos de día y de noche. Para que podamos crecer, para que podamos estar fortalecidos en la gloria de Dios. Por eso el Señor nos manda ir y hacer discípulos. Por eso, donde trabajamos, en el estudio, debemos, hermanos, de estar orando por esta gente. Orando para que Dios cambie tanta delincuencia. Orando para que Dios frustre todo plan de hechicería, de desgracia, de muerte. Porque una de las cosas más delicadas es, primero, entender que la oración del justo puede mucho. Y si oramos y clamamos, Dios escucha tu oración, cambia su familia. Es más, todo lo que tú pidas, Dios te lo entrega. Y por eso, hermanos, debemos de no perder la oportunidad de sembrar el Evangelio en tantos corazones que viven necesidades de una y de otra. Por eso, hermanos, sigamos en nuestros retiros de oración, de ayuno. Estamos de mucho clamor por Colombia. Hermanos, que Dios despierte en su corazón. Señor, cambia este país. Esto no es de hoy. No, hermanos. Ya llevamos muchos años clamando por nuestro país y hemos visto la mano de Dios. Ahí lo vemos, los hermanos felices. De ahí se despegó ese gran avivamiento. Y creemos que la gloria postrera será mayor que la primera. Si en ese tiempo había, pero multitudes. Hubo una oportunidad que dice que había más de 100,000 personas clamando. Entonces, la gloria postrera será mayor que la primera.
Pero es necesario que entre ese gozo, esa paz, que el Espíritu de Dios sea rompiendo ataduras, yugos, y que entendamos, hermano, que nuestro país tiene que ser rescatado por el poder de Dios de tanta violencia, hambre, planes macabros. Y de ahí, hermanos, es que debemos comprender, número uno, que usted esté su corazón lleno de la visión del reino, lleno del poder de Dios, para que tengamos la mejor disposición del que empezó la buena obra. En nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos los días necesitamos tener un corazón noble, humilde, para que Dios nos vaya santificando. Cada día más de su presencia, más de su poder, más de su gloria. Y de ahí viene el ministerio, la actividad, el futuro, los proyectos para cada hermano. Y ahí nace la fe, donde la persona, Padre, yo deseo que tú cambies mi familia, yo deseo que tú me des una empresa, yo deseo que tú me abras puertas, yo deseo la sanidad. Y por eso empezamos a ver milagros. ¿Cómo fue hecho el universo? De cosas que no existían, pero Dios las hizo. Y Él quiere enseñar que nosotros siempre pensemos en un futuro mejor, que no nos conformemos, que tengamos claridad en su corazón, en su alma. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso, hermanos, qué lindo que haya una fe viva, un despertar, un interés de escudriñar las Sagradas Escrituras, de tener ese alimento espiritual, que es la palabra de Dios. ¿Qué nos alimenta? La palabra de Dios. Y nos manda a escudriñar las Escrituras. Con eso, hermanos, vamos cada día a ir entendiendo. Un día un hermano se puso a llorar y me dice, pastor, yo nunca había entendido este pasaje, pero qué bendición. Como Dios es tan poderoso, como Dios es tan sublime, pastor. Que sana, liberta, hace milagros. Usted ya sentado enseñándonos y Dios hablando a nuestro corazón. Haciendo maravillas. Por eso es omnipotente. Por eso es todopoderoso el Rey de Gloria. Y nosotros tenemos que despertar en una fe viva. Señor, aliméntame, nútreme, fortaléceme, edifícame. Y así estamos, hermanos, en la voluntad de Dios, para que el maligno no tome ventaja. Por eso, hermanos, cuando se convierte un familiar o una persona que usted lleva a los pies de Cristo, ore por ella. Darle buen testimonio, darle buen ejemplo. Y esa es la vida de la iglesia. Por eso el Señor añadía cada día a las almas lo que han de ser salvos. Y vemos el ejemplo de Pedro y Juan, cómo iban a la hora de la oración, que es lo más importante, hermano, para que el enemigo no empiece a fraccionar, los hermanos tengan una fe verdadera. ¿Y qué pasa, hermano? Que realmente busquemos la gloria de Dios todos. Dios no quiere que nadie se pierda. En la primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6, dice, no buscamos gloria de hombres, que es lo que está de moda. Que el fulano, no, hermano, no busque gloria de hombres, que mañana va a quedar en la decepción más terrible. Busquemos en la gloria de Dios. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo? No dejando de congregarnos y obedeciendo. Si Dios lo dice, usted tiene que creerlo. Y cuando usted lo cree, Dios
hace maravillas en tu vida. Por eso dice, no buscamos gloria de hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podríamos ser carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. O sea, es hermoso ver un hermano, su disposición, su entrega, su amor, cómo Dios empieza a pulirlo, a santificarlo, a libertarlo. Y hay un quebrantamiento que para muchos es una sorpresa. Especialmente para la gente que te conoce, ver esos cambios para bendición, ver la gloria de Dios en tu vida. Hermanos, ese es el testimonio. Y luego la comunión y el respeto entre los hermanos. Por eso, hermanos, compartas el Evangelio como algo tan lindo, sembrar la palabra, compartir el Evangelio al amigo, al vecino. Hermanos, los testimonios son impresionantes. En una sola semana vi personas que me llamaron. Una iba a matar a sus hijos, otro se iba a suicidar en el Salto de Tequendama, que reprendimos esas legiones. Otra persona se iba a tomar un veneno. Y uno se iba a suicidar. Entonces, usamos, Señor, mire estos testimonios, la radio. La radio ha sido algo de milagro, de prodigio, la televisión, el internet, cuando hay corazones que quieren a Dios. Cuando hay almas que necesitamos de Dios, porque muchos quieren polemizar, que dicen una cosa, piensan otra, hacen otra. No, hermanos, es Cristo en nosotros. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre damos toda la honra y la gloria. Por eso, como discípulos, dice, nosotros podíamos ser carga, pero no, hermano. Fuimos, hermanos, el amor de Cristo nunca deja de ser. Por eso, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando vemos y entendemos que solamente el Señor Jesús es la solución, es el mediador entre Dios y los hombres. Y nos quebrantamos, como dicen las hermanas, papito Dios me ha bendecido. Ay, pastor, estaba en un problema tremendo, delicado, de finanzas. Clamé a mi Señor y me abrió puertas de trabajo. Otro dice, pastor, estaba en la clínica y oraron por mí y el Señor me sanó. Otro dice, apareció dinero en los bancos, en mis cuentas, y empiezan los testimonios. Por eso hay que orar unos por otros y no perder la comunión. Ahí donde está el secreto, hermano. Por eso mira que nadie te engañe. No, hermano. Qué lindo que cada hermano, sus testimonios se multipliquen. Así vemos. Hermanos, uno ha visto hermanos. Una hermanita, otra la quería hundir. Y la hermana dice, no, hermana, no haga eso. Yo voy a orar a papá Dios y yo sé que Dios me da muchas veces más de lo que le pide. Llegó a tener más de 500 propiedades, no teniendo nada. Pero si el dueño de la vida, el dueño del mundo está con nosotros y no aprovechamos, no nos despertamos, no le somos fieles, hermanos, tengamos mucho cuidado con eso. Porque dependemos de Dios. Usted le entregó su vida al Señor Jesús.
Él te guía, Él te enseña, Él te santifica, Él te perfecciona. Tenemos que tener claridad y una definición que es una fe viva, que el que empezó la buena obra es poderoso para terminarla. Por eso, hermano, cuando usted vea que le enseñan barbaridades, que ya usted no puede comer, que ya usted no puede, aún prohibirán hasta casarse, dice la Escritura. No, hermano, lo que Dios te enseña en la palabra. Doctrina de hombres, eso murió. Ya cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso compartimos el Evangelio. Como un agricultor cosecha. Pues lo que siembra, hermano, eso cosecha. Y por eso vemos la parábola del sembrador, de lo que es haberse entregado uno su vida a Cristo Jesús en un momento de crisis, de enfermedad, de desgracia, donde estábamos completamente ciegos espiritualmente. Pero Dios, en su grande misericordia y con su grande amor con que nos ama, ha empezado. Dejémoslo que termine la obra que ha empezado, con prodigios, con milagros. Y por eso, hermanos, tenemos que ver una fe que arde en su corazón. Por eso, hermanos, vemos la enseñanza que Dios nos da a través de su palabra. En Hechos 15:36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: vamos a visitar los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado las palabras del Señor para ver cómo están. Qué lindo que usted se encuentre bendecido, prosperado. Pero qué triste cuando le siembran la cizaña, la duda, el enredo. La gente tiene un cambio, pero para más. Para desgracia, para destrucción. No, hermano. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Después de perseguir la iglesia, estuvo en la muerte de Esteban, ahora dice, en las manos del Señor Jesús. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Él se deleitaba, hermanos, es que uno se goza oyendo un hermano: pastor, Dios me ha prosperado, me ha bendecido. Pero qué triste cuando el hermano se aparta, cuando el hermano cae, cuando el hermano se desvía, cuando el hermano dice: no, es que me encontré un profeta, pastor, y me dijo. No, hermano, la única profecía verdadera es la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos 1:1? Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos porteros tiempos nos ha dado por el Hijo. ¿Cuánta cantidad de falsos profetas hay? Y usted lo ve, es engañando, mintiendo. No pueden ni administrar su propia vida. Entonces tienen que levantar artimañas, argucias, ilusiones, mentiras, engaños. Y son ladrones metidos. Por eso el Señor se guarde de los falsos profetas. Convicciones mentirosas. Son hechiceros o adivinos disimulados, haciéndose pasar por cristianos. Que la cosa nunca se cumple. Por eso, hermanos, es algo hermoso que tengas ese corazón. ¿Quién te rescató? Todos pasamos pruebas, pero la sinceridad no cambia. La verdad, menos. Y cuando no somos hipócritas. Hermanos, a mí una vez se me presentó uno, es que testigo de Jehová. Yo dije: hermanos, yo soy testigo del poder de Cristo.
qué pena, a mí no me venga con artimañas, con argucias, porque el que me cambió se llama Jesucristo. Y yo no voy a ser un hipócrita, yo no voy a ser un fariseo. Yo me debo al Señor Jesús. Y han pasado muchas décadas y aquí estamos llevando la palabra de Dios. Contra viento y marea. Porque uno muchas veces, hermano, al no estudiar la palabra, llegan unas oladas de todo tipo, a ver cómo lo destruyen a uno, a ver cómo lo arruinan, a ver cómo lo dañan. Pero fiel es Dios que nos da la victoria. Que se cumple. Muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Lo que Dios dice es claridad, enseñanza, poder, vida. Y si dependemos de su palabra, Dios te librará del lazo del cazador. Dios te librará de la peste destructora. Dios te librará de la hechicería, la brujería, el maleficio. Pero lo importante es que nunca pierdas ese gozo, ese amor, esa entrega, esa fidelidad al Señor Jesús. Por eso, hermano, no hay algo más hermoso para uno, es que las almas lleguen a los pies de Cristo y que ellos perseveren, que encuentren en la iglesia ese calor, esa bendición, donde estamos orando unos por los otros. Y por eso, hermanos, nuestra oración tiene que ser muy sincera delante de Dios, para que así mismo, al orar, hermanos, vemos cosas que ojo no vio. Yo tengo ese testimonio. Miles de hermanos oran por este servidor. ¿Y de qué Dios no me ha guardado? De la muerte. ¿Qué es lo que Dios no hace cuando su pueblo se quebranta? Hermano, despertemos ese verdadero amor de estar orando unos por los otros, por vosotros, haciendo memoria en vuestras oraciones, donde uno le da gracias a Dios. Estamos orando que todo lo que esté represado, y de ahí viene su fidelidad, su amor, su entrega. Cómo usted ama al Señor Jesús y ama la obra de Dios. Por eso se han logrado tantas cosas tan grandes, hermanos, para la gloria de Dios. Es que Dios es hacedor de maravillas. El apóstol Pablo, un ejemplo, en la primera de Tesalonicenses 1:2 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Hermanos, seamos agradecidos. No deje que el diablo te llene de cizaña, para que así mismo usted esté fortalecido. Recuerde que lo que uno siembra, eso cosecha. Y de ahí viene, hermanos, como los hermanos recién convertidos dan los primeros pasos para que el amor de Dios los fortalezca, para que el amor de Dios les dé cada día un nuevo aliento. Y ahí es que, no dejando de congregar, su espíritu necesita ser alimentado, fortalecido, edificado. Y por eso, hermanos, estudiamos la palabra de Dios. Y de ahí Dios resuelve toda inquietud, toda pregunta que usted tenga, hermanos. La palabra de Dios es la respuesta. El apóstol Pablo decía: visitemos los hermanos a quienes les hemos compartido la palabra de Dios. Por eso, hermanos, el hombre de Dios verdadero tiene algo muy especial. Es una persona que edifica a los hermanos. No un lobo rapaz que los destruye. Por eso dice el Señor que tengamos cuidado, porque el diablo se disfraza como ángel de luz y se mete a las iglesias encubiertamente, descaradamente o cínicamente. No, hermanos.
Qué lindo que podamos, Señor, orar unos por los otros para poder llegar a la meta, para poder obtener firmeza, fidelidad. Voy a orar al Señor para hacer un libro, primero del secuestro. ¿Cuántas cosas pasaron? Eso fue tremendo, hermano. Eso fue algo, hermanos, donde vi la mano de Dios. Eso fue algo especial. Pero también la oración de los hermanos, de la familia. Hermano, es que uno a veces no se da cuenta de la realidad de las cosas y no las entiende, porque a veces uno anda muy acelerado. Pero realmente hay gente que ha pagado el precio. Por eso, hermanos, qué lindo de que usted siempre se presente delante de Dios como un obrero que no tenga de qué avergonzarse. Colosenses 1:28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese proceso, el amor, la unidad. Oh Padre, te damos gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Derrama sabiduría, entendimiento. Que podamos ver, hermanos, qué lindo que un hermano esté en la presencia de Dios y no que el diablo lo esté destruyendo. Por eso estamos en los retiros de oración y de ayuno, para que usted se goce. Qué lindo, hermanos, este clamor por Colombia. Hermanos, que no se nos vaya a derrumbar nuestro país por la maldad. Que no se vaya a destruir por hombres perversos. Que cada día, hermanos, se oyen desfalcos multimillonarios. El Señor dice, oren aún por los que están en eminencia, las autoridades. Dios quita reyes y pone reyes. Tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva. Hoy, hermanos, cuando Herodes se propuso matar a los cristianos, el pueblo se puso en oración y dijo, queremos voz de Dios, no de hombres. Y Herodes cayó comido por los gusanos. Hermano, no te puedes dormir espiritualmente. Busquemos de Dios para que su espíritu mantenga vigorizado, lleno de fe, lleno de poder y no de calamidades. Hermanos, entiéndanlo. Por eso Pedro nos enseña. Dice que iba Pedro y Juan a la hora de la oración. Pablo y Silas, Bernabé. Hermanos, vamos a visitar a los hermanos. Qué lindo, hermanos, que entendamos la unidad del Espíritu. De ahí tenemos un mismo Padre, una sola palabra, una sola fe, un solo Espíritu. Por eso es que la palabra nos enseña, cuidado con lo que viene a vosotros. Y él dice que la cizaña en el trigo. Tenemos la parábola de la cizaña y el trigo, Mateo 13:24. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, los hombres vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cuánta gente ha caído en la desgracia por ponerle cuidado al engaño, a un falso hermano, a un supuesto hermano que fue y te habló, te endulzó el oído y te sembró la cizaña? Se fue y ahora usted está pagando las consecuencias de la desobediencia. No se duerma, hermano, porque mientras dormía,
los hombres, vino un enemigo y sembró la cizaña. Eso sí que es. Hermano que me dijeron, hermano que me hablaron, hermano que me contaron, hermano que esto. Y la gente se aparta. Hermanos, no es un juego. El Señor pagó con su propia vida para rescatar. Y Dios no está diciendo que viva el que dirán. No, hermanos, la palabra nos enseña. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero si te descuidas. Después empezó a salir la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Cuánta gente ha caído? Hermanos, reflexiona. No le eche la culpa porque el diablo usa a esas personas. Y usted debe saber que si alguien viene a vosotros, no trae este evangelio, no lo recibe en casa ni le diga bienvenido. Es un enemigo disfrazado y es un lobo rapaz. Entonces, por eso, hermano, el día de la siega, cuando Él les habló y dijo, un enemigo ha hecho esto y los siervos dijeron, ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Bien, cuidado. Deja crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Pero recoger el trigo en mi granero. Oh, hermanos, que nadie se desvanezca. Por eso, hermanos, qué lindo que usted tenga ese corazón de siervo. Dios guiándote, enseñándote, formándote, y usted sale, hermanos, fortalecido, edificado, lleno de la misma gloria de Dios. Por eso, hermanos, Dios nos advierte. Oh, hay palabras tan delicadas. Ejemplo, la palabra del sembrador. Marcos 4:1 en adelante. Otra vez comenzó Jesús a enseñarles junto al mar. Se reunió alrededor de él mucha gente, por tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, hoy aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Vamos a ver qué significa eso. Vinieron las aves del cielo y se la comieron. ¿Qué quiere decir? Mucha gente se entregó, llegó el diablo disfrazado, le sembró la cizaña y el hermanito se descarrió, se apartó, se desapareció y ni más. Vean los peligros que hay. Otra parte cayó entre pedregales, donde no tenía mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó. Llegan las pruebas. ¿Cómo será tan delicado, hermanos? Que es una prueba, dice el Señor. Que somos más probados que el oro. ¿Puede usted imaginarse? Cuando una persona tiene un crisol, un recipiente, hecho para altas temperaturas, y en esa vasija, en ese crisol, echan el oro y empiezan con el soplete a derretir, hasta que llega a crear pura. ¿Cuántos grados de temperatura? Hermanos, si uno escribiese un libro de todas las pruebas que uno ha tenido. Hermanos, son miles, pero la misericordia de Dios nos saca en victoria. Entonces, porque ni fuimos sembrados junto al camino, ni caímos entre pedregales, no, la palabra nos llega al alma.
La palabra nos llega al espíritu con profundidad, con discernimiento, con poder. Y pueden venir las pruebas y no nos quemamos, no. Como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos. Hay gente que se deja arrastrar de problemas, de doctrinas, de comentarios. Y los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, dio fruto, pues brotó, creció, produjo al 30, al 70, al 100 por uno. Estamos sentando un precedente, hermano. Vamos a clamar, Colombia es de Cristo, despertémonos. Si 5 cristianos tumbamos 100 demonios y 100 a 10,000, 1,000,000 de personas orando, ayunando, uy, hermano, este país Dios lo libera de la maldición, del pecado, llega un avivamiento. Como cada uno tenemos un testimonio de dónde nos sacó el Señor. Eso es impresionante ver la obra de Dios. Por eso, hermanos, no te duele. Seguimos clamando a Dios por nuestro país. La oración del justo puede mucho. Por eso, hermanos, desde las 8 en punto, hermanos, hay que vencer al enemigo. Un hermano llega y me dice, ay, pastor, cuando estuvo tan difícil esto en Colombia, mi mujer le dio nervios, se puso a llorar, me dijo, vámonos, mío. Pero una cosa frenética. Pues no me dio campo, teníamos unos ahorros y nos fuimos. Dejamos la casa, la bodega donde teníamos nuestra empresa. Y ahora al venir, ni casa, ni empresa, ni dinero. Lo perdimos todo. Allá la situación era peor. Mucha gente, hermanos, por la inmadurez piensa. Las ilusiones del diablo, la falta de formación, la falta de haber un buen consejero. Hay gente que no se deja orientar. Nosotros damos el ejemplo, el testimonio. Mire, el Señor Jesús sanando, digo, ahí había un Judas, pero eso no falta. Pero nosotros seguimos a Cristo. Tenga cuidado. Y entonces el hermanito me dice, oiga, pastor, es amigo del presidente, hágame el favor, dígale que por favor me ayude a devolverme las propiedades. Entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos, hermanos? La inmadurez los lleva al fracaso, los lleva a la derrota, los lleva a la ruina. Gran clamor por Colombia, hermano. Vamos todos. La oración de los justos. Mire a Daniel cuando clamó, Nehemías, cuando Dios levanta a Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud después de 400 años. Entendamos el poder de la oración. La comunión, donde sentimos el celo de Dios. Señor, no entregues a nuestro país, que mañana veamos como otros países que han pasado esas tormentas, países tan prósperos, y ver, hermano, que les tienen que darles una porción de comida. Y los gamonales, los demonios, tienen derecho a todo. A esclavizar un país por causa del pecado. Hermanos, toda esta cosa es por causa del pecado. Que Dios permite que poderes mentirosos, engañadores, se apoderen a través de hechicería. No, hermano, hay situaciones muy delicadas. Entonces, ¿qué clase de cristiano busquemos tener? Imagínense, 100 cristianos, 10,000 demonios. Vamos a unirnos miles y veremos cómo caen legiones, potestades. La obra del diablo se destruye, se frustra, doquiatares en la tierra. Será atado en el cielo. Pero es tiempo, hermanos, de despertar.
Por eso, hermanos, qué lindo, qué glorioso que la gloria de Dios descienda. A veces los demonios parecen como abejas, dice la palabra. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Salmo 118, 12 y 3. A veces, hermanos, las situaciones son bastante delicadas, pero gracias al Señor que nos ha dado espíritu de oración, de ayuno, de clamor. Por eso hay que estar persuadidos hasta el alma, hasta los tuétanos, de que empezó la buena obra, es poderoso para terminar. Con toda súplica, con toda oración, orando en el Espíritu, para que Dios se digne tener misericordia y el maligno no tome ventaja alguna. Qué lindo, hermanos, que cumplamos la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Padre, te damos gracias, enséñanos, guárdanos, danos sabiduría, prosésanos, Padre de la gloria, para que podamos permitir que tú vivas en nosotros, que es la fuente de gloria, de poder y de gracia. Que podamos regocijarnos en tu bendita presencia, Padre. Señor, derrama, Señor, de tu gracia. El obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Entonces, Dios nos dio la palabra, las Sagradas Escrituras, para que sepamos cada día más de su gloria, de su poder, para que hayan cambios en nuestras vidas, para que apliquemos la verdad de Dios, que es su palabra, en nuestro corazón, que obedezcamos las Sagradas Escrituras y veremos, hermanos, cosas asombrosas, poderosas. Por eso, hermanos, téngase temor de Dios. Guarda tu palabra en su corazón, de él mana la vida. Hijo, ante todo, guarda tu corazón para que el diablo no te siembre cizaña, duda. Necesitamos ser obedientes. Por eso, hermanos, te damos gracias, Señor Jesús, que lo estamos logrando. Esa es la esperanza. Ese es el ejemplo. Para que así mismo Dios se manifieste en su vida. Que tú digas, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Oh Señor, que hacemos la voluntad de Dios. No los caprichos, no la negligencia, no la necedad. No, hermano. Que nos gocemos delante de la presencia de nuestro Señor. Porque es mejor la obediencia que los sacrificios. Que no tengamos después, hermano, que avergonzarnos, como tanta gente que ha caído en la desgracia. Saúl, vino un espíritu malo de parte de Jehová y lo atormentaba. Pecado voluntario y sus consecuencias, hermano. Podemos echar fuera al diablo, pero si usted le falla a Dios y viene el juicio de Dios por causa de la desobediencia, entonces vienen consecuencias vergonzosas, dolorosas. Y esas consecuencias, hermanos, son dañinas, perversas, destructivas. Y de ahí, hermanos, es que Dios nos enseña. Creemos es bendecidos. Que dice Génesis 2:17, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ese es el plan de Dios.
que todos fieles, abnegados, sinceros, porque es el que nos bendice. La mano de Jehová nos ha cortado para bendecirnos. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero algo que Dios nos advierte, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Y ahí, ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿Entendieron? Obedecieron. Son ejemplos, ilustraciones, testimonios. Entonces, llegó la serpiente, más astuta que todos los animales del campo, allá cayeron, pero por la desobediencia. Cuando Dios les dijo, del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios, que el Hijo Dios no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Hermanos, la obediencia, un corazón humilde. Mire, si nosotros fuéramos obedientes, ¿cuántas cosas evitaríamos? ¿Cuántas? Pero la soberbia, la altivez, el dominio, el señorío, uy, ya me parece ver cosas, hermano, que le revuelcan a uno el alma. Sobre todo, hermano, usted aprenda a estudiar la palabra para bien, no para daño. Hay gente que se enseñorea, hermano. Y ahí es cuando vienen las consecuencias de la desobediencia. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Dejaron el camino que Dios les trazó. Y por eso, hermanos, es necesario que sepamos entender para que así mismo no vengan las consecuencias del pecado. Y por eso, hermanos, mis ovejas oyen mi voz. Pero cuando usted escucha demonios que ni se congreguen, que ya no oren, que ya puede tomar, que ya puede bailar, que el Señor ya lo perdonó. Uy, imagínense, hermanos. Los demonios de engaño, de religiosidad, de mentir, para llevarte, hermano, evite la desobediencia. Hay que evitarla como no es lugar, ser obedientes, someternos, no darle lugar a nuestros pensamientos, nuestras acciones, sino que sea la perfecta voluntad de Dios, que es agradable. Para eso clamamos sabiduría, para que usted sea plenamente obediente, no le dé lugar a su carne, porque el diablo lo lleva a la desobediencia, al fracaso, a la derrota, sino un testimonio de un corazón sincero, fiel, genuino, para que asimismo yo estoy dispuesto a obedecer a la palabra de Dios. Estoy dispuesto a reconocer la autoridad de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Está usted dispuesto a reconocer el poder de Dios en tu vida, a someterse? Hermanos, Él nos hizo, no a nosotros, sino a su nombre le damos toda la honra. A su nombre le damos toda la gloria. Y por eso, hermanos, cuando Dios dice no, Él lo ha dicho. Entonces, hermano, ¿para qué caes en semejante desgracia? No toques ese árbol. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni lo tocarás para que no muráis. Y vemos, hermano, que Dios mismo tuvo que echarlos del paraíso. Por eso, hermanos, Dios, permita usted que Dios te santifique cuerpo, alma y espíritu a la obediencia. Y verás la verdad y el Espíritu de Dios se mueve. Ese amor fraternal no fingido. Y cuando hay sinceridad de un corazón puro, no de un corazón dañado que quiere imponer y que hermano. Uy, hay demonios que quieren imponer la ley en la casa, en el hogar.
Cuando Dios dice, sométase, ¿quién es la cabeza? El marido. Pero a veces la mala fe quiere imponerse, la mala fe, la desgracia, la miseria. Bien, hermano, que Dios en su grande misericordia, cuando uno, hermanos, es fiel, Dios le honra. Dios da gracia al humilde y al soberbio lo desecha, lo mira de nuevo. Hermanos, 8 en punto, estamos en este lindo retiro de oración, de ayuno. Pues hermanos, a buscar de Dios. ¿Qué encuentra usted en el mundo? Desolación, desgracia, miseria, ruina. Entonces, Colombia necesita la oración. Colombia está en un estado intensivo de ruina, de caos, de miseria. Volvamos el corazón a Dios. Volvamos el corazón a Dios. Dios no se complace de holocaustos, apariencia, engaños, sino en que se obedezca a su palabra. Y ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Así que, hermanos, 8 en punto. Todos sean bienvenidos. Reflexiones, un momento que cambiará tu vida, con el pastor Enrique Gómez.